Buenos días o buenas tardes, queridos alumnos. Hoy día vamos a comenzar con lo que es la materia de valoración económica. Y estas primeras dos clases o estas dos primeras grabaciones que voy a enviarles van a consistir en hablar un poco con respecto a lo que es el concepto de valor. Eh, Hasta el momento ustedes conocen desde Microeconomía 1 de alguna manera cómo determinar medidas de, de compensación o medidas de bienestar, como es la variación compensada y la variación equivalente, por ejemplo, o el excedente del consumidor, y han aprendido, digamos, a determinarlo. Lo que para mí importante de todo eso es por qué considerar la variación equivalente y la variación compensada como medida de cambio de bienestar. Eh, y por qué considerar las medidas de cambio de bienestar como relevantes para poder encontrar el valor económico de un bien en particular. Entonces la discusión de hoy día es una discusión que tiene que ver con una parte introductoria en donde lo que buscamos básicamente es sustentar el concepto económico de valor y, y obviamente la importancia de este concepto económico de valor en la toma de decisiones para la política pública. ¿Por qué? Porque teniendo la importancia del concepto de valor, todas las metodologías de valoración permiten tener sustento también desde el punto de vista práctico. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de por qué esta asignatura, en cierta manera, esta asignatura busca encontrar o busca de alguna manera pensar en los bienes que no tienen mercado y busca encontrar valor económico a esos bienes que no tienen mercado. Es el eje principal. No dejando de lado bienes que tienen mercado que podrían trabajarse desde la perspectiva de esta asignatura, pero para mí el eje principal es centrarnos en la atención en bienes que no hay mercado, cómo encontrar el valor económico. Y a eso nos referimos nosotros con la naturaleza. La naturaleza no existe mercado para transar la naturaleza. La naturaleza es un input, es una fuente para el ser humano de materias primas que permite obviamente la producción de otros bienes que sí tienen mercado, pero la naturaleza en sí misma no tiene mercado. Ahora, la naturaleza es un activo importante para el ser humano porque nos permite entregar una serie de inputs relevantes. Por ejemplo, es una fuente de insumos materiales como por ejemplo la madera, los minerales, el agua, incluso el pescado. Proporciona también servicios que llamamos nosotros de soporte de vida de animales como la atmósfera, el clima. Ofrece una variedad de servicios de amenidades como por ejemplo vistas panorámicas, recreación al aire libre, valor de no usos, etcétera. El medio ambiente también dispersa y transforma y almacena productos de desecho de nuestra actividad económica. Entonces, el medio ambiente realiza muchas actividades, demasiadas actividades. La pregunta es, ¿acaso esas actividades no tienen un valor para el ser humano? Y si existiese ese valor, ¿cuánto sería el valor para el ser humano? Entonces el desafío de esta asignatura es colocar un valor monetario a estos servicios ecosistémicos, a estos servicios provistos por la naturaleza o a los servicios provistos por bienes que existen y que no tienen mercado alguno. Que no exista mercado, la pregunta, ¿tiene valor? Esa es una gran interrogante. Y lo que vamos a tratar de develar es eso. ¿Cómo poder encontrar el valor económico a estos bienes que no tienen mercado? Ahora, la naturaleza, al igual que todo bien privado, tiene un trade-off. Es decir, eh, no podemos utilizarla incansablemente porque tiene un problema de escasez relativa. Y ese problema de escasez relativa
es porque la naturaleza puede ser utilizada en múltiples usos. Por ejemplo, el caso de un bosque. El caso de un bosque puede proveer de materia prima y puede ser utilizado para la explotación de tal manera de materia prima, para la construcción o para la calefacción. Pero también el bosque permite también mantener servicios ecosistémicos, por ejemplo, el Amazonas. El Amazonas es el pulmón del mundo, el Amazonas permite mantener el ecosistema del mundo y si de alguna manera viéramos al Amazonas simplemente como un espacio en donde provee de materia prima, lo más probable es que comencemos a talar el Amazonas. Entonces es un ecosistema que provee servicios, provee materia prima también para la fabricación de farmacéuticas, fármacos, para la fabricación de distintos tipos de cosas que solamente existen en el Amazonas. Entonces, la toma de decisión es, dado esos múltiples usos, ¿cómo vamos a distribuir esos usos de la naturaleza, esos usos del el ambiente? ¿Cómo vamos a utilizar esos usos? ¿Cuál de los usos vamos a realizar sobre el ambiente? Entonces, esta decisión de en qué usar la naturaleza está vinculada directamente con el concepto del valor. ¿Por qué? Porque el ser humano valora algo en función de la escasez relativa, en función de cuánto bienestar le genera el uso de ese bien en particular. Entonces, si pensamos desde esa arista, uno tendería a pensar de que cuando la naturaleza es usada de una manera y existe escasez relativa en cuanto a otro uso, vamos a intentar valorar más ese otro uso y obviamente vamos a aumentar el valor a ese otro uso. ¿Sí? Entonces está estrechamente vinculada a la relación del ser humano con la naturaleza y para nosotros el valor es relevante. Pero, ¿de qué se basa este concepto de valoración, de valor? Primero que todo, el concepto se basa en las preferencias que son de carácter subjetivas. Cada quien valora algo de manera particular y obviamente hay que buscar consensos. Lo bueno que el mercado es el mercado en sí mismo es un ente de consensos. ¿Por qué? Porque utiliza demandas agregadas, demandas en donde un conjunto de personas consideran importante un bien y valoran ese bien de una manera relevante. Entonces, obviamente, la demanda conlleva este conjunto de personas y el consenso generaría, obviamente, que uno pueda destinar valor alto a esos bienes o servicios. Partimos de valoraciones subjetivas, las agregamos y en función de esa agregación generamos valores. Se basa, obviamente, la valoración en el análisis costo-beneficio. Y cuando hablamos del análisis costo-beneficio es que lo importante de encontrar el valor es que sabemos que hay beneficios que nos brinda la naturaleza, hay costos asociados de su explotación y lo que buscamos netamente es equilibrar los beneficios y los costos porque la naturaleza en sí misma necesita darle importancia no solamente a los beneficios sino también a los costos y estas metodologías permiten también valorar costos. ¿Sí? Luego, existen problemas en cuanto a las externalidades y la subvaloración de la naturaleza. El paper de Daly 2000 identifica eso, identifica que la mayoría de las valoraciones que se generan dentro del análisis costo-beneficio siempre están subvaloradas. No logramos capturar todo el valor económico que le llamamos nosotros. Todavía ustedes no saben qué es el valor económico, pero de alguna manera no logramos capturar todo ese valor económico. Luego, cuando
hablamos de asignar valor o hablamos de el valor en sí mismo, la pregunta que se genera o la interrogante es que acaso es inmoral encontrar valor a la naturaleza. Para las personas, la naturaleza o algunos aspectos de la naturaleza tienen un valor infinito y sería inmoral asignarle un valor. Hay personas que consideran que un árbol tiene un valor infinito y sería inmoral para ellos asignarle un valor económico. Sería materialista, sería capitalista encontrar un valor económico. Yo siempre frente a esta pregunta de la inmoralidad de encontrar el valor económico, digo, me hago la pregunta, ¿qué pasa si los seres humanos nos enfrentáramos a una disyuntiva? Porque las disyuntivas son capaces de revelar nuestras preferencias y encontrar los valores económicos. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un árbol muy importante, pero con ese árbol, si no vendes ese árbol, o si no vendes la leña de ese árbol, tu familia va a morir de hambre, o tu familia, o un medicamento de una planta particular, rara, que puede salvar la vida de un niño, se encuentra en una planta, pero nadie la quiere arrancar esa planta. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a talar para salvar la vida de alguien? Un árbol o sacar una planta para salvar la vida de una persona. Cuando te enfrentas a esas disyuntivas, créeme que tú llegas a la conclusión que sí es posible asignarle un valor económico a la naturaleza. Es muy relevante, es muy importante. Entonces, las disyuntivas generan estos problemas. Obviamente, cuando no hay disyuntiva, uno exacerba las cosas, las exageras, y terminas diciendo no es imposible asignar valor económico a la naturaleza, y obviamente la imposibilidad genera de que terminen entregando valores absurdamente infinitos. Pero cuando te enfrentas a disyuntivas en donde, por ejemplo, tu presupuesto mensual está enclaustrado en esa disyuntiva, de verdad el valor económico puede relucir o puede salir de alguna manera u otra. Entonces, ese conflicto moral detrás de valorar el medio ambiente es un conflicto que se enfrentan las personas que no han sido capaces de enfrentarse o generar sus disyuntivas sobre la valoración de un bien en particular. ¿Sí? Entonces las disyuntivas permiten revelar las preferencias de los individuos, que las preferencias obviamente son subjetivas. La valoración sirve como complemento para la toma de decisiones, como un aporte a la regulación y el criterio de la compensación. Y obviamente lo que buscamos aquí, que este criterio no sea el criterio, sino más bien sea una información. ¿Para qué? Para que la subvaloración del medio ambiente que decía Jelly no siga. Porque la subvaloración es porque no se ha logrado valorar todas las aristas que pueden generar el medio ambiente. Ya decíamos, materia prima, mantenimiento de los ecosistemas, valores de recreación o amenidades, etcétera, etcétera, etcétera. A veces valoramos un bien, pero valoramos parte de ese bien, no el valor completo. Y dada esa restricción en cuanto a la cantidad de valoración, generamos subvaloraciones, valoraciones por debajo de lo que debiese ser valorado el medio ambiente. Entonces, la metodología esta no pretende reemplazar cualquier otra, sino más bien pretende entregar input relevante, información relevante para la toma de decisiones. Entonces tienen que ser consideradas de esa manera. Ahora, los tipos de valor o los motivos por los cuales uno puede valorar un bien están entre dos aristas importantes. Por ejemplo, imagínense usted, deja de ir un viaje a la playa por este tema de la pandemia. Ya no puede ir a la playa porque el gobierno restringió la visita a la playa. ¿Cuál es el valor económico asociado a esa pérdida de no ir a la playa? Primer valor es la pérdida de uso disfrute de los visitantes de la playa. Es decir, yo ya no puedo disfrutar la playa.
Entonces hay un valor asociado a esa pérdida de disfrute. Entonces la política pública dirá, no, los costos asociados a la política de restricción de parte de la autoridad es simplemente la baja la actividad económica. No, es la pérdida del disfrute de parte de los visitantes. Y no solamente eso, la pérdida de los ingresos de los otros, para los otros, o los ingresos fiscales que se generan obviamente de la actividad turística. ¿Sí? Entonces, imagínense, hay una valoración subjetiva de la pérdida de la visita a una playa por esto de la pandemia, de no poder ir a recrearse en algún lugar. Hay una pérdida en el bienestar y esa pérdida en el bienestar obviamente genera, debía ser valorado desde el punto de vista económico al momento de generar la política pública. Yo por ahí estuve leyendo unos artículos que dicen lo siguiente, dicen que la posterior pandemia va a ser la pandemia de carácter psicológico, de carácter de que los individuos van a terminar y salir estresados de esta pandemia. Y al salir estresados de esta pandemia, se va a generar la siguiente pandemia que tiene que ver con aspectos psicológicos. Entonces, el costo asociado a la pandemia no tiene que ver simplemente con la acción económica, sino que también con la pérdida de bienestar de parte de los individuos. Entonces, cuando hablamos de la base ética del valor, en función de qué nos estamos centrando, cuáles son los enfoques los cuales estamos apuntando con respecto al valor económico. Hay dos visiones importantes. La primera visión es la visión deontológica, que quiere decir que un bien tiene valor en sí mismo. Es decir, la naturaleza, por ser naturaleza, tiene un valor. ¿Sí? Entonces, el valor está sujeto a lo que es el bien. Pero también existe una visión que se llama antropocéntrica. ¿Cuál es la visión antropocéntrica? Tiene que ver con que las cosas o la naturaleza o los bienes tienen valor en función del bienestar que le generan al ser humano. El que le genera el valor al bien es el ser humano y por ende depende del ser humano el valor que le genera un bien. Ahora tenemos un problema con la visión deontológica porque si la naturaleza en sí misma tiene valor, la pregunta es ¿quién asigna ese valor en sí mismo? No tenemos una tabla de valores. No tenemos una tabla en donde podemos clasificar el valor porque la planta me dijo a mí que ese era su valor. No podemos hacer eso. No tenemos esa capacidad. Y dado que no tenemos esa capacidad, la visión antropocéntrica es una visión que se utiliza para la asignación de valor. Es decir, va a asignarse el valor en función del efecto o del bienestar que le genera la naturaleza al ser humano. El ser humano es el eje central de valoración, quien valora los bienes en particular. Entonces, posibles objeciones que se pueden basar al valor económico en estas preferencias en el ser humano. Primera, si el ser humano es el que valora los bienes, el ser humano cuenta con poca información y poca comprensión. Sí, es verdad. Han habido estudios que han demostrado que algunos problemas en cuanto a valoración, un paper del 2020, que es un paper que publicamos que tiene que ver con embedding. Obviamente en las clases más adelante vamos a trabajar ese paper, voy a trabajar algunas cosas con ese paper con ustedes en las clases prácticas. Pero ese paper lo que dice de alguna manera es que hay un sesgo que se llama el sesgo del embedding y la buena información, el utilizar información relevante a los individuos, no solo relevante, sino que más bien información que permita explicar de mejor manera los bienes, permite a la vez generar mayor comprensión y la mayor comprensión permite disminuir los sesgos o disminuir de alguna manera los problemas de valoración de parte de los individuos. Entonces sí, las personas pueden tener poca información y comprensión, pero lo importante, no porque la gente tenga poca comprensión,
la metodología o que la gente tenga importancia en la valoración no quiere decir eso. Que exista poca información está bien, pero no porque exista poca información no es relevante de que ellos tomen una decisión. Por ejemplo, hay una discusión que realiza por ahí en un video hace un año atrás más o menos, el estallido social que genera Jojo Jackson con Richard Thaler, el premio Nobel de Economía, hace pocos años atrás. Y George Jackson dice la gente, dice, y parafraseo un poco, dice, los seres humanos o las personas en la economía tienen problemas con respecto a la información, ¿sí? Y dado el problema que tienen con respecto a la información, ellos no pueden tomar ciertas decisiones. Es por eso que el Estado debe tomar las decisiones con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, la pensión, con respecto a ciertos bienes. El Estado deberá tomar la decisión. Porque cuando tienen que tomar muchas decisiones los seres humanos, se dispersan y toman malas decisiones, ¿sí? Eso es lo que dice George Jackson, de alguna manera justificando que el Estado debiera preocuparse, digamos, de resolverme todos los problemas, no solamente resolverme todos los problemas, sino que el Estado debiera ser capaz de, ¿cómo puedes decirlo? El Estado debiera ser capaz eh, de, de, debiera ser capaz el Estado de tomar la decisión por mí. Pero, y etiquetan a Richard Thaler en esa discusión por Twitter. Y Richard Thaler ve la discusión de alguna manera. Y Richard Thaler dice, sí, es verdad. La gente a medida que aumenta el número de alternativas, se genera heurísticas y secos que obviamente esas heurísticas permiten tener fallas en las tomas de decisiones, pero no porque existan las fallas en la toma de decisión la gente no dejaría de tomar la decisión. Lo que hay que hacer es educar a las personas, lo que hay que hacer es buscar metodología y medios para que la gente tome bien las decisiones y no todo lo contrario, que sería que la gente no tomara las decisiones. Entonces, de alguna manera, esta falta de información sí es relevante, pero nosotros debemos aprender y educar a la gente para que tome bien las decisiones y tome bien las metodologías de valoración. Las personas están limitadas por sus ingresos, ¿sí? Están muy limitadas por sus ingresos, pero las personas van a tener que tomar los trade-offs. Tenemos nuestros niveles de ingresos y de acuerdo a nuestros niveles de ingresos, la gente va a tener que hacer un trade-off, sacrificar, dejar de comprarme el plasma, dejar de comprarme muchas cosas porque considero que esto es más importante y valorar mejor esto. Esa restricción de ingresos permite tener una cierta conceptualización real detrás de la problemática, ¿sí? Es así la problemática. Tenemos ingreso y compramos en función del ingreso. Es algo que es inherente en la decisión y en la toma de decisión del ser humano. Las personas pueden no tener preferencias bien definidas, preferencias múltiples, preferencias dependientes del contexto, sí, y yo creo que las preferencias dependientes del contexto es verdad, pues, si al final, si tenemos limitancia con respecto a la información y la comprensión, me pueden modificar el contexto y quizás yo cambie la valoración o la preferencia. Lo importante es no engañar a las personas en el ejercicio de valoración, sino más bien entregarle toda la información relevante, información que de verdad explore o genere las preferencias de los individuos. Eso es lo importante. Entonces el significado del valor ha tenido un matiz histórico en donde ha podido ir creciendo la definición de valor de alguna manera. La definición formal de valor económico tiene una historia larga, tortuosa, pero que no estuvo bien establecido hasta los años 1970. ¿Y por qué los años 1970? Porque en los años 1970 hubieron metodologías de preferencia que permitieron obtener el valor económico. Entonces, la definición de valor económico siempre estuvo, desde antes. Pero el problema es que no había metodología que pudiera capturar ese valor económico. Y obviamente la metodología, el modelo teórico es relevante para llevar la teoría del concepto a la práctica.
Si no llevamos el concepto a la práctica, todo termina siendo simplemente teoría. Y obviamente para la política pública no hubiese servido. Entonces, hasta 1970, el concepto de valor económico siempre fue juzgado porque no había sido capaz de ser obtenido, extraído de las preferencias de las personas. Pero hasta 1970, a través de los modelos de preferencia, esos modelos de preferencia permitieron obtener valor económico y obviamente McFadden obtiene el premio Nobel por esos modelos de preferencia. Ahora, la idea del concepto de valor moderna nace de lo que es un economista y filósofo, Jeremy Bentham, que nació cerca de los 1700. Jeremy Bentham, ustedes lo pueden buscar en internet, él crea lo que se llama la teoría utilitarista. ¿Y él qué dice con respecto a su noción de valor? Él dice que los artículos van a tener valor en la medida que aporten a la felicidad o al bienestar de las personas. Es una visión totalmente antropocéntrica y totalmente acorde a lo que actualmente ustedes saben con respecto a medidas de cambio de bienestar, con respecto al bienestar económico o a la función de utilidad. ¿Qué decimos? La función de utilidad depende de bienes y obviamente si aumenta la cantidad del bien, aumenta la utilidad. Y lo que estamos diciendo es que la medida de valoración está dado por el aporte que genera el bien en particular en el bienestar de las personas. A partir de eso, hace lo que se llama el agregado social de la teoría utilitarista y lo que dice básicamente de que si algo aporta en mayor proporción a la utilidad de la sociedad, debiera generarse obviamente esa medida que genera mayor valor. Detrás de eso obviamente hubieron distorsiones detrás del pensamiento de Jeremy Bentham y esas distorsiones obviamente generaron de que otros filósofos y otros economistas comenzaron a ajustar los conceptos de medida de bienestar de acuerdo a conceptos que tienen que ver con la libertad, ¿sí? Con el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque detrás del concepto de Jeremy Bentham de valoración, sería lógico, por ejemplo, una persona, si el valor de esa persona íntegra, viva, tiene menor valor para la sociedad, ¿sí? Subjetivamente, que si lo tomáramos todos sus órganos y se los diéramos como trasplante de órganos a las demás personas, 5 o 6 personas se vieran beneficiados por sus órganos, y en la valoración que le entregan esos órganos a esas demás personas son más grandes que la persona en sí misma, de acuerdo a la metodología utilitarista de Bentham, sería lógico eliminar a esa persona y realizar la labor 2, que serían los trasplantes de órganos. Bentham no estaba pensando en eso cuando realizó esta definición, pero obviamente los detractores buscan lo peor de las definiciones. Frente a esto, obviamente, hubieron otros economistas que son de la línea más libertarios, que le llamamos nosotros, en la economía. Los libertarios consideran no. El ser humano en sí mismo tiene un valor importantísimo. Y todo lo que dice Bentham con respecto a la teoría utilitarista es relevante, es importante, está bien. Pero hay que agregar matices, siempre y cuando no restrinja la libertad. Porque bajo la metodología la esclavitud podría ser relevante. Si un esclavo tiene un valor como esclavo más grande que como libre, la esclavitud sería más relevante. Entonces volvemos al mismo punto. Los extremos son erróneos, pero obviamente la línea libertaria del concepto utilitarista de Bentham permitió de alguna manera aclarar esta visión y entender el valor como algo que tiene que ver inherente con el ser humano, subjetivo, pero a la vez no restringiendo la libertad de nadie. Y cuando hablamos no restringiendo la libertad, obviamente la libertad de uno termina cuando se restringe la libertad del otro. Entonces no podemos valorar algo, no porque yo valore tanto, por ejemplo, que se mate a alguien absurdamente, se va a hacer y sea lo más relevante para la sociedad que se haga.
sino que más bien esa acción restringe la libertad de alguien y al restringir la libertad de alguien, esa acción se anula dentro de los conceptos de valor económico. La cuestión práctica de la medición es un papel clave. Entonces es importante no solamente entender el valor, sino valorar, obtener el valor económico. No fue hasta los años 70 que se elaboró el método práctico para valorar los productos de mercado, que es lo que yo les venía mencionando, y la extensión de la valoración de bienes y servicios sin mercado fue por entonces casi inmediata. Es decir, no solamente se encontraron los valores de mercado, sino de valor, con la metodología también se obtuvo valores de no mercado y de alguna manera se enriqueció la discusión de valor económico a través de esta metodología. Incluso son metodologías que se utilizan en el marketing. En el marketing cotidiano utilizan medidas de valoración subjetiva para poder obtener medidas de marketing de valoración. Entonces, para que ustedes vean que estas metodologías son más allá del valor económico del medio ambiente, valor económico en general. Y con esto cierro este punto de la clase. Pregunta principal para ustedes. ¿El precio mide el valor económico? ¿El precio mide el valor económico? Lo dejo como tarea, lo dejo como interrogante después de este video. En el siguiente video vamos a explorar esa respuesta, pero lo dejo ahí como interrogante. De acuerdo a lo que acabo de discutir, ¿para usted el precio tendría que ser el valor económico? ¿Sí? Espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Voy a estar subida durante esta semana, también día viernes, quizás día sábado, para que ustedes sigan explorando lo que es esta asignatura de valoración económica. Un abrazo.